cordial saludo a todos los oyentes de esta emisión. En esta oportunidad, un grupo de estudiantes de la Universidad Libre sede Cartagena desarrollará el tema de la Revolución Francesa, correspondiente a la asignatura de Principios de Derecho y Constitución Política, en el cual vamos a desarrollar paso a paso cómo fue este periodo de lucha durante el siglo XVIII, cuáles fueron las principales causas que dieron origen a que se llevara dicha revolución e igualmente las consecuencias que dejó esto. Este tema está a cargo de los estudiantes del programa de Contabilidad Pública, respectivamente Omar Jiménez, Kevin Torres y Yuranis Payares, e igualmente del programa de Administración de Empresas, Lady Cortina, y quienes hablan, Mayler Morales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se define como el conflicto social y político con diversos periodos de violencias ocurridos en Francia y por implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaron oposiciones del sistema conocido como el Antiguo Régimen. La Revolución Francesa inició en 1789 por la proclamación del tercer estado como la Asamblea Nacional y finaliza en 1799 con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. A continuación, para ampliar el tema, vamos a ver Revolución Francesa. La Revolución Francesa nace debido a las diferencias sociales que existían en el país, debido que era una sociedad en la cual el poder económico lo tenía el tercer estado. Además, era el único encargado de pagar impuestos, pero el poder político lo poseía la nobleza, la cual estaba dividida en castas. Además de esto, se le suma la crisis económica que pasaba Francia en ese momento, debido a los excesivos gastos de la corona, por las guerras y los lujos, tales como las fiestas y los palacios que construían, lo que provoca un alzamiento del pueblo luchando por la igualdad social. Este proceso revolucionario se divide en tres etapas. La primera, llamada Asamblea Nacional Constituyente, entre los años 1789 y 1792. Surge a partir de la Asamblea de Notables y es convocada por el rey Luis XVI para poder llegar a un consenso para que el impuesto no fuera pagado solo por el tercer estado, sino también por la nobleza y el clero, a lo que estos se niegan. Por otro lado, debido al disgusto del tercer estado por esta negativa del clero y la nobleza, en junio de 1879 se crea la Asamblea del Juego de la Pelota, en la cual se decía que en donde sea que los representantes del tercer estado se reunían, siempre tratarán de lograr una constitución, la cual garantice sus derechos. Por las graves consecuencias que podría traer esta separación, se llama a la Asamblea Nacional Constituyente el día 9 de julio de 1789. A esto se le suma que días después se lleva a cabo por el pueblo de París el asalto de la Bastilla, también conocida como la toma de la Bastilla, la cual era un símbolo de absolutismo. Además de esto, ocurrió un alzamiento de los campesinos, los cuales se rebelaron contra el poder señorial, exigiendo que se ponga fin de forma rápida esta desigualdad social. Como consecuencias de esta asamblea, se puede destacar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, por medio de los cuales se suprimieron los poderes señoriales. Por otro lado, ya en septiembre de 1791, se logra crear una nueva constitución, siendo sus principales puntos la división de los poderes: ejecutivo, el rey; judicial, tribunales de justicia; legislativo, asamblea legislativa; y el voto censitario, que poseía cierta riqueza. Además, Francia quedó como una monarquía constitucional, la cual restringe el poder al monarca y crea una igualdad en la sociedad, además de que ingresa un nuevo término para los franceses, el de soberanía popular. Esto provoca una discordia entre los grupos revolucionarios de la época, llamados los de la llanura, los girondinos y jacobinos, principalmente entre los girondinos y jacobinos, que tenían principios totalmente contrarios. Los girondinos estaban de acuerdo con la monarquía constitucional y estaba conformado por la alta burguesía, y los jacobinos, que rechazaban totalmente este tipo de monarquía y decían que el rey debía morir. Además, estaban conformados por la baja burguesía y los sansculotes, grupo del estrato social bajo de Francia. Estos grupos, girondinos y jacobinos, se enfrascaron en una disputa, la cual termina dando como ganador el grupo que rechazaba al rey,
los jacobinos, debido a la gran ayuda que sirvió el alzamiento de los sans-culottes, motivados a participar por la burguesía. Esto da paso a la siguiente etapa, la época del terror. Época del terror, o también llamada Convención Nacional, entre los años 1792 y 1795. En esta etapa se destaca la figura de Robespierre, el cual acusa al rey Luis XVI de abandono de deberes por querer escapar del país a Austria, debido que el poder había sido adquirido por los jacobinos. Por esto, el día 2 de junio de 1791 es arrestado en Veranes y obligado a volver a París, poniendo en duda su lealtad a su supuesto pueblo. Por esta acusación, Luis XVI muere en la guillotina, demostrándose así una igualdad en la sociedad, ya que cualquiera podía recibir como castigo una muerte en la guillotina, incluyendo el rey. Ahora luego se decreta una nueva constitución, la Constitución de 1793, y en la cual se destaca que por primera vez se elige a los representantes a través de un voto universal, que la igualdad de las aplicaciones de las leyes se ponen en práctica y se instaura una nueva forma de gobierno en Francia, llamada la República, siendo su principal dirigente Robespierre. Esta república se caracterizó porque se establecieron comités de salud pública, seguridad, etc. Y se persiguieron a los opositores de Robespierre, que son asesinados en la guillotina, por lo que se vuelve a una época de desigualdad y desorden. Y es así como se da inicio a una nueva etapa, llamada Época del Directorio. Época del Directorio, entre los años 1795 y 1799, y Consulado 1799 y 1804. Se le llama así a esta época de reorganización por el desorden anteriormente mencionado y sucedido durante la República. Se dicta una nueva constitución, que es la de 1795, y en ella el poder ejecutivo se coloca en manos del directorio, el cual, para que el poder no se centralizara como en ocasiones anteriores, se convocan a 5 directores, los cuales son elegidos nuevamente por un voto censitario y restringido. Pero visto que no funcionaba tan bien como prometía, Napoleón Bonaparte decide dar un golpe de Estado en noviembre de 1799 para acabar con aquella nueva forma de gobierno, por lo que ahora se reorganiza de tal forma que el poder ejecutivo queda distribuido en 3 cónsules, tratando de imitar lo hecho anteriormente en Roma, con los llamados triunviratos romanos, para que luego, en 1802, se instauren 2 cónsules rotatorios y 1 vitalicio, siendo este último Napoleón Bonaparte. Bonaparte fue ganando así la popularidad que lo ayuda para que luego, en 1804, sea proclamado y autocoronado emperador, convirtiéndose así Francia ahora en imperio, el imperio napoleónico, siendo uno de sus más grandes legados el Código Civil. Bueno, compañeros, ya para concluir sobre este tema de la Revolución Francesa, podemos decir que la Revolución Francesa fue un tránsito donde la sociedad estamental fue heredera del feudalismo, la cual pasó a una sociedad capitalista basada en una economía de mercado. También podemos resaltar que fue la primera revolución en la que participó activamente la mujer, donde luego logró su emancipación. También podemos rescatar que este fue el punto exacto donde se marcaría el comienzo de un mundo contemporáneo. Los revolucionarios franceses, aparte de crear un modelo de Estado y de sociedad, también difundieron un nuevo modo de pensar para la mayor parte del mundo. A raíz de esto se creó una constitución que sería tomada como ejemplo para los demás países del mundo, para así poder crear sus propias constituciones. También se puede decir que esta revolución también se tomaron bases jurídicas que fueron adoptadas por muchos países del mundo, tales como el juicio y el divorcio, que fueron bases para así reglamentarla o incluirla en sus legislaciones jurídicas. Bueno, compañeros, esto fue toda nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y para su aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Gracias.